cómo es el clima en las sierras Comechingones, acá en la franja donde se encuentra Villa de Merlo, y cómo es el clima en la parte de Potrero de los Funes, las sierras centrales. Es más, en donde está Potrero y donde está el Trapiche, ¿será el mismo clima o será distinto? Bueno, todo esto lo vamos a desglosar hoy de forma básica para que se entienda. Así que presentación y vamos con esto, que es un video distinto, que vamos a hablar del clima. Que a veces nos hacemos un enredo o a veces creemos que son lo mismo. Son sierras, entonces metemos todo en la misma bolsa, pero nada que ver. Vamos a empezar por la Villa de Merlo, donde resido, y por esta franja de la Sierra Comechingones. Ten presente que Merlo y toda la costa de los Comechingones, este biocorredor turístico fascinante, está en la zona norte de San Luis Noreste, entonces está en una ubicación muy distinta a las sierras centrales. Entonces la ubicación va a determinar también el clima. Luego, ciertas características, por ejemplo, salvo el dique Piscuyaco y después el Boca del Río cerca de Villa del Carmen, después no hay tantos humedales, hay arroyos, ¿sí? Pero no tenemos río. Por lo tanto, el clima, y aparte la sierra es más empinada en esta parte, tenemos más bosque, lo que genera también más frescura. Entonces el clima suele ser más seco, bien, con marcadas, acentuadas amplitudes térmicas. No tanto como en el filo de la sierra, como en las cumbres, pero acá sí cambia el clima y de noche se suele refrescar. Eso es algo fascinante que le gusta mucho a la gente, pero hay que entender que el aire rota, ¿sí? Por eso el aire frío baja y el fresco baja, el aire caliente empieza a subir, gana por densidad. Entonces hay esa rotación de aire propiciada por el faldeo de las sierras. Entonces, y las sierras nos protegen de humedades que provienen de Córdoba. Eso es algo, porque en Córdoba está lleno de ríos. ¿Sí? De aquel lado está el río de la Letanía, el río que se genera, que está en Pueblo Escondido. Hay muchos ríos. Entonces es más húmeda aquella parte. Bien, del lado cordobés, que tiene menos pendiente. Y por otro lado, por ejemplo, el clima podríamos poner en el Morro. El Morro es ventoso. El Morro, en San José o en la esquina, donde está ese cerro que parece, de acuerdo a algunos geólogos, es un volcán extinto, pero en realidad es un domo volcánico. El clima es bastante hostil, muy ventoso, porque es un cerro que protege poco, entonces el viento se hace presente constantemente. Es un clima más seco también, pero muy ventoso. Ahora, si nos vamos a las sierras centrales de San Luis, hay que ver en qué localidad hablamos, ¿bien? ¿Por qué? Y vamos a aclarar esto que me estaba olvidando. Por ejemplo, el clima de Carpintería y de Merlo es distinto, porque es más ventoso. A medida que te vas más hacia el sur, en los poblados también es más ventoso. Eso es fascinante entenderlo. De hecho, de Merlo a Santa Rosa del Conlara, que no tiene sierras más que la del Bajo de Beli, pero están alejadas, son bajitas, hay mucha diferencia en temperatura. Los veranos son calurosísimos, los inviernos fríísimos. Entonces fíjense, hay una diferencia de 15 kilómetros. Claro, los pueblos del valle sufren muchas temperaturas bajas y altas. Entonces es realmente difícil vivir ahí, aunque bueno, por ahí la gente se acostumbra. ¿Qué va a hacer? Somos animales de costumbre. Y después, ahora sí vamos a las sierras centrales. Potrero de los Funes tiene un clima muy parecido a Merlo, ¿sí? Porque tiene únicamente el río Los Molles, que está en otra parte, digamos, está un poquito más alejado del poblado. Y la parte del Río Grande, el Trapiche, tiene bastante más ríos. El río Trapiche y el Río Grande, ya tiene dos ríos, y más los afluentes de esos ríos. Entonces es un lugar más húmedo. No tiene tanta pendiente como la Villa de Merlo, las sierras en esa parte. Bien, carece de ese bosque que tiene la Sierra de los Comechingones. Entonces, a ver, hay unas cuestiones, unas diferencias notorias. Entonces los calores se hacen más presentes, más húmedos esa zona. Y ojo, esta diferencia, en invierno hay más nevadas.
ahí hay nevadas sí o sí. No es como en Merlo, que a veces sí, a veces no, una lotería. La gente cree que acá es la Patagonia, a veces viaja porque vamos a ver la nieve, se come un fiasco. En realidad hay mínimo 2 o 3 nevadas por año. Está a mayor altura, mayor altitud, lo que es Trapiche, Río Grande. De hecho, San Luis Capital y Villa de Merlo están a distintas alturas sobre el nivel del mar, ¿sí? Y toda esa parte, Valle Pancanta, Trapiche, Río Grande, está más alto. Entonces hay que tener en cuenta que también hay eso como una gran diferencia. El verano también se hace intenso. Para colmo, en algunos lugares o en muchos lugares no tenés casi sombra. Entonces hay diferencias. Si bien en las sierras hay un viento, una brisa, viento que puede ponerse cada vez un poco más fresco, bueno, el sol pega más fuerte y se hace presente más el calor. A diferencia en esta parte, que de hecho yo he ido, por ejemplo, hace un par de años a la Guada del Bosque en pleno diciembre, hacía un calorón bárbaro acá abajo en el pueblo, y a medida que subías era re placentero. Te lo juro por mi vieja que era súper placentero esa subida. Así que he hablado con gente que ha ido al Salto de la Negra libre en pleno verano, casi se muere del calorón que hace. Si no, fíjate esta diferencia en el arroyo, cuando vas inclusive por el Puesto Pérez, cruzando el Río Grande, cuando llegas al arroyo Pancanta, es un tufo de calor húmedo, pero es impresionante la diferencia de temperatura. Ahí hay otro clima, que si no te banca el calor, te puedes componer tranquilamente. Es muy, muy loco esto, pero la diferencia de temperatura en una parte más abierta donde está el Río Grande y en esa parte más cerrada, que es un mini bosquecito con muchas especies de árboles y demás, se ve todo más verde, viene cortadera, tenés más vegetación, ¿sí? Y ahí fíjate que a diferencia, ese bosquecito en Merlo sería algo fresco, porque mantiene una temperatura más fresca. Si bien hay sombras más frescas en ese lugar, pero se siente muy presente la humedad. Entonces hay un clima totalmente distinto en ese aspecto. Así que eso para que lo tengan presente. También hay más embalses. En Trapiche está el dique La Florida, el dique Antonio Esteban Agüero, el Berta Vidal de Batini. Entonces hay más embalses. Así que a tenerlo presente. Potrero tiene solamente el embalse de Potrero. Así que es otra historia. Pero tengan en cuenta esto, que en Potrero también rota ese aire por las sierras, ¿sí? Tengan en cuenta también que del lado de la punta, Novolí y esa zona, ¿cómo se llama? Villa de la Quebrada, no me sale el nombre, las sierras son más empinadas, ¿sí? Fíjense en la punta, el viento que sopla, parece un viento chorrillero permanente, no es el chorrillero, pero es un viento permanente, es insoportable. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta es algo básico y fundamental. Así que a tenerlo presente. Ojalá les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, tienen ahí mis redes sociales, y nos vemos con un próximo tema, no como este, pero vamos a hablar temas que trascienden al mundo del trekking.